Que está ahí, amén. Fíjese que yo he estado, bueno, una de las cosas que a mí me gusta más es predicar, ¿verdad? Usted sabrá, ¿verdad? Pero hay algunos de los personajes de la palabra del Señor que más me apasionan leer. Y tal vez algunos dirán el apóstol Pablo, otros el apóstol Pedro. Cada quien tiene su preferido, ¿verdad? Pero uno de los que a mí más me gusta es hablar de Abraham, ¿verdad? Aunque no lo vamos a hablar tanto hoy como Abraham, pero es de los que más me impresiona a mí, de la forma en que él fue llamado, que se desarrolló, que creyó, que avanzó, que no dejó de ver la mano del Señor, ¿verdad? En todo y que no abandonó, ¿verdad? Porque una de las cosas que tal vez que el cristiano tiene en este tiempo es abandonar, ¿verdad? Abandona, deja, se separa. Y una de las primeras cosas que nosotros vemos en el Señor y Abraham es que el Señor le da a Abraham instrucciones. Y en este tiempo nosotros tenemos instrucciones claras, precisas, ¿verdad? Para nuestra vida. Primeramente, recordarle que estamos en el año de la recuperación, ¿verdad? Y que algo de lo que debemos hacer en este año que se nos ha profetizado es recuperar, ¿verdad? Y esa es una instrucción que tenemos de parte del Señor. Pero también tenemos promesas de parte del Señor, pero también pueden haber inhabilitaciones que pueden venir de parte del enemigo o que nosotros mismos hemos hecho crecer en nuestra vida para no poder escuchar las instrucciones y para no poder seguir esas instrucciones. ¿Va conmigo? Sí, sí me va entendiendo, ¿verdad? ¿Cómo va entendiendo calidad? Una de las cosas que nosotros debemos entender entonces es que el cristiano muchas veces tiene una mentalidad en la cual existe una escasez de creer en el Señor, una escasez de poder ver al Señor, una escasez de enseñanza, una escasez de visión, una escasez de búsqueda, una escasez de permanencia. Y esto empieza en el cristiano a hacerle una debilidad o a debilitarlo y apartarlo del Señor. Esos son cosas que pueden venir a la mente del cristiano y que con la ayuda del Señor vamos a irlo desarrollando. Y uno de los ejemplos que podemos ver nosotros en la escasez es Nicodemo y el Señor Jesús. Nicodemo era un maestro, ¿recuerda? Era un maestro y el Señor le dice, no hombre, mira, te es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo yo voy a ir, verdad? Y estaba hablando en lo natural. Mira, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Le estaba hablando cosas que en su escasa humanidad no podía entender. Y muchas veces el cristiano quiere entender al Señor alejado del Señor. Quiere entender al Señor o recibir instrucción del Señor sin reconocer autoridad, sin tener una cobertura. Entonces, ahí hay una escasez de mentalidad. Hay una escasez, ¿verdad? Porque nosotros, tal vez muchas veces alguien dice, mire, yo quiero ser millonario, ¿verdad? Pero me quiero levantar a las 11 de la mañana. O quiero comer rico y no va al súper, ¿verdad? Si queremos comer rico, tenemos que ir al súper, aprender a cocinar, ¿verdad? Y aprender a hacer lo que necesitamos. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere hacer en nuestra vida para quitar esto es revelarse en nuestra vida. Y yo miraba una de las cosas en las que usted va a decir, este verso no tiene nada que ver con lo que él está hablando. En un momentito se va a dar cuenta que sí. En Romanos 8:1 dice la palabra del Señor, pero pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ok, los que andan conforme al Espíritu entonces no son condenados o no se dejan condenar. Una de las cosas que el cristiano tiene en este tiempo es que vive acusado, hermano, acusado, condenado y exiliado. De verdad. No sé si usted se ha dado cuenta de algunos que tal vez te dicen, hermano, ¿no te viste en la iglesia? No, yo para qué voy a ir allá. Si yo llego allá hay puros hipócritas van ahí. Es como que uno preguntara, hermano, ¿quiénes van a los hospitales? Los enfermos. Y aquí venimos a ser recuperados. Aquí venimos a ser tratados. Entonces, es decir, hermano, yo no voy al hospital porque yo estoy sano. Y tal vez ahí con un dolorcito, ¿verdad? O con la mano quebrada. Yo no voy al hospital, ¿verdad? Porque ahí no me corresponde a mí. Una de las cosas que tiene el cristiano de este tiempo es que se autocondena. Y por eso, hermanos, vemos cristianos que no se acercan a la mesa del Señor. Hay cristianos que no participan de la mesa del Señor. Hay cristianos
que no quieren ser enseñados. Porque se habla de una escuela de doctrina, hermano, y 5 o 6, ¿verdad? Yo estoy hablando de mi rancho, porque yo no lo conozco a usted, ¿verdad? Yo hablo de mi rancho, de lo que vemos, hablamos, y de lo que vimos también hablamos, ¿verdad? Entonces yo de mi rancho estoy hablando. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Cuando hay entonces una instrucción, o cuando se necesita dar una instrucción, el cristiano, no, él me va a enseñar a mí. Ay, Dios, ¿verdad? ¿Cuántos años tengo yo de ser cristiano? Y este nuevito me va a enseñar a mí. No solamente tiene una autocondena, sino que tal vez un prejuicio que no lo deja ser enseñado. Cuando vemos esto, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que andan no conforme a la carne. Pero para no andar conforme a la carne, recordamos entonces que el Señor nos llamó a santidad. Pero no podemos, hermano, estar en santidad alejados del Señor. Cuando vemos entonces en el siguiente verso que le traigo por acá, en 2 de Corintios 3, nos dice: porque si el misterio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria en el ministerio de la justificación. Porque nosotros somos justificados a través de Cristo Jesús. Pero esto viene por un conocimiento. Mire, si nosotros vemos a alguien que es acusado de algo, por ejemplo, alguien robó algo, ¿verdad? Y empieza usted a ver en las calles, se busca por ladrón, ¿verdad? Se busca por ladrón. ¿Qué es lo lógico que uno piensa que esa persona tiene que hacer? Que corra, ¿verdad? Porque lo van a agarrar. Se va a esconder. Pero lo lógico debería ser que se entregue para poder ser procesado y juzgado. Pero nosotros tenemos esa mentalidad de que no, es que si yo me entrego, el que tiene dinero, ese es el que va a salir mejor. Pero en el Señor no. Por eso, para los que están conforme a Cristo Jesús, los espirituales, el que está, hermano, siendo acusado, lo que debe hacer es decirle: Señor, aquí estoy. A través de tu sangre yo soy justificado. No decirle: Señor, yo estoy acusado y me voy, ¿verdad? Me escondo. Porque el que se esconde entonces se separa, se aparta, se enfría, ¿verdad? Por eso es que muchos de nosotros a veces vemos que menguan muchos. ¿Pero qué le pasó? Es que fíjese que dicen, ¿verdad? Y no es chisme, pero dicen, ¿verdad? Por ahí que el hermanito, fíjese que le pasó tal cosa. Ay, pobre, ¿verdad? Pero no hay alguien que se levante y le diga: hermano, ¿estás bien? Hermano, la palabra del Señor dice, ¿verdad? Hermano, ¿puedo orar por ti, hermano? O pastor, vamos a visitarlo, ¿verdad? Fíjese que yo me enteré, ¿verdad? Que el hermano ya no vino. Entonces, para los que están en el Señor, entonces no debería de haber ninguna condenación, ¿verdad? No debería de haber. Pero hay cristianos que se autocondenan. Le voy a poner un ejemplo. Hay cristianos que están adorando, ¿verdad? Y viene a la mente: pero te recordás que cuando venías se pegaron sus jalones de pelo. Pero te acordás que cuando estaban haciendo el almuerzo se pelearon porque la salsa no picaba lo que debía, o picaba más de lo que debía. ¿Sí me explico? Entonces viene: ay, ¿verdad? Estaba así, ¿verdad? Diablo mentiroso, me sacó de la adoración, ¿verdad? Pero en lugar de decirle: Señor, perdóname esa actitud, ¿verdad? Señor, perdóname esa actitud. Yo me declaro culpable. Yo sé, Señor, que si me acerco a ti, entonces yo voy a eliminar esa acusación. Hay otra de las cosas más difíciles que el cristiano no deja, y es la culpa. Bueno, si usted se pone, hermano, a hablar con cristianos, o se pone a ver en las peticiones o en las oraciones, a veces que se hacen así en vivo, ¿verdad? Y que uno puede escribir sus comentarios. Bueno, igual cuando usted le ve a las 5 de la mañana, a veces muchos cristianos escriben acerca de la culpa. Que se está culpando por algo que pasó hace mucho tiempo. Y esa es una carga, hermano, que no nos deja a nosotros escuchar las instrucciones. Por eso empezamos a hablar de Abraham, y me fui por otro lado, ¿verdad? Pero ya regresé. Empezamos a hablar de Abraham porque Abraham fue alguien al que le hablaron. Abraham
Sal de tu tierra, de la casa de tu padre, y ve al lugar donde yo te voy a mostrar. ¿Y qué dijo él? Mucho gusto, Señor, nos vamos. Sarita, mete tus cosas y nos vamos, ¿verdad? Hasta Lot se fue con él. Pero obedeció. ¿Por qué? Porque él no tenía ninguna culpa. Porque él no tenía ninguna carga. Porque él no tenía ninguna acusación. Y vamos a ver un poquito más adelante a Moisés. Moisés puso muchos peros en las instrucciones del Señor. ¿Por qué? Porque él sí tenía una culpa. Porque él sí tenía una carga. Entonces, hoy quisiera yo, hermano, que pudiéramos hablar acerca de esto. Eliminando la culpa. Y usted va a decir, hermano, pero yo pensé que usted iba a hablar así de que ya el arrebatamiento está en tanto tiempo. Y sí, pero hermano, a veces hay cosas tan pequeñas. Esas zorras pequeñas son las que hacen que a nosotros, nuestras producciones, nuestros viñedos se vengan para abajo. Cositas tan chiquitas, cositas tan pequeñas que el cristiano es, no, hombre, eso, hermano, eso se lo enseñan a los niños en la escuelita dominical, hombre. Pero a veces somos engañados por el enemigo y se nos inhabilita la capacidad de entender el perdón de Dios para nuestra vida. Entonces ya no somos capacitados, sino que somos incapacitados. ¿Y será que hay cristianos incapacitados? ¿Será que habrá, hermano? Entonces yo quisiera que pudiéramos empezar a verlo desde una perspectiva, ¿verdad? Se puede ver desde muchas perspectivas y yo creo que esta es una de las que podemos ver. Entonces cuando hay un pecado, hermano, recuerde que eso es fallar, ¿verdad? Fallarle al blanco, fallar en lo que estábamos haciendo. Si el Señor nos llamó a santidad y nos apartamos, pues estamos en pecado. Si el Señor nos llamó a obediencia y vamos en desobediencia, pues ahí hay una falla, ¿verdad? Si dejamos de oír y de hacer, pues también hay una falla. Entonces ahí empezamos con la separación. ¿Verdad, hermano? Y no hay nada más horrible que uno poder estar primero adorando al Señor y en un tiempo que uno no pueda ni levantar sus manos, hermano, y no sentir la presencia del Señor. Eso es horrible. O levantar las manos y decir, ay, hermano, eso está más frío que en el Ártico, ¿verdad? Hasta los pingüinos se calientan más. Entonces, hay pecados que nos separan, bueno, todos los pecados nos separan, pero viene entonces el acusador, ¿verdad? Bueno, cuando hay una conciencia todavía, más o menos, ¿verdad? Porque cuando la conciencia está cauterizada, hermano, por más que venga el pensamiento de decir, estás mal, no le va a hacer caso. O porque venga el redargüimiento, no va a haber. Por eso es que en muchas ocasiones se ve que el cristiano ese por mí lo está diciendo. El pastor por mí lo dijo. ¿Por qué? Porque hay una acusación. Entonces se siente juzgado y condenado, sin ni siquiera entender que hay un proceso de recuperación y de restauración. Aunque lo sepa, no lo quiere. Porque hay una separación y hay una acusación. Cuando llega la acusación, entonces cae la culpa. Es que yo hice tal cosa y ya no lo puedo componer. Yo dije y ya no hay arreglo. Entonces viene una culpa y eso se vuelve una carga. Esa culpa, hermano, puede fatigar al cristiano. Entonces él solito se condena. Ya no hay solución, ya no hay salida. Aquí ya no podemos hacer nada. Y a mí ya me dijeron que soy culpable y que por mi culpa era, ¿verdad? Por mi culpa, por mi gran culpa. Y ya no hay solución. Entonces se viene la incapacidad. Y esa incapacidad nos inhabilita todo. Oír, hablar, recibir, ser enseñado, ser corregido. Hermano, ser corregido. Imagínese a alguien incapacitado ser corregido, hermano. Si el que está siendo formado cuesta, ¿verdad? Cuesta que el que está siendo formado, cuesta que a veces que nosotros recibamos la corrección, hermano. No, eso que está haciendo no es correcto. Ay, ¿y quién sos vos para decirme a mí? ¿Verdad? Va a decirle al hermanito que allá donde está parqueando los carros no es ahí. Va a decirle a usted porque a mí ni caso me va a hacer. ¿Verdad? O dígale al hermano que no se parquea ahí, ¿verdad? Mejor que vaya al pastor, ¿verdad? Porque a veces le hace caso. Yo le hablo de mi rancho,
Lo vuelvo a aclarar, ¿verdad? Entonces, cuando vienen las incapacidades, muchas de las incapacidades, recuerden que estamos hablando de eliminar la culpa, ¿verdad? Pero eso es una incapacidad que viene por la culpa. Entonces, la incapacidad viene primeramente para servir. Hermano, fíjese que lo vimos, que usted ya está viniendo a la iglesia y nos gozamos porque ha venido y queremos que sirva con... No, hermano, gracias, yo estoy bien ahí, no necesito venir más temprano, no necesito irme más tarde, yo estoy bien ahí. ¿Verdad? Ah, bueno, hermano, entonces fíjese que necesitamos hablar con usted, ¿verdad? No, yo no quiero oír nada de usted. Fíjese que su esposa vino para hablar, no, que ella lo arregle con usted. Yo soy otra cosa. ¿Verdad? Hay incapacidades para servir, hay incapacidades para hablar, para orar, hermano. Hermano, vamos a orar. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. ¿Y qué voy a decir yo en 1 hora, hermano? Le voy a poner mi ejemplo mejor para que no se sienta que yo le estoy tirando, ¿verdad? Más tirar yo, ¿verdad? Yo no estoy tirando. Pero empezamos las oraciones los sábados a las 5 de la mañana y de plano, ¿verdad? Le toca al pastor, ¿verdad? Pero ese tiempo era anciano. Toca al anciano, ¿verdad? Vamos. Y dije yo, ¿qué voy a hacer en 1 hora para orar? Porque uno piensa, ¿verdad? ¿Cuánto más o menos uno ha orado lo más? Bueno, media hora, 45 minutos, dice uno, suave, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Ya me voy agarrando unos versículos de la Biblia, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice, y uno va orando. Pues yo humanamente le estoy hablando, ¿verdad, hermano? Perdóneme, ¿verdad? Que yo sea tan carnalote, ¿verdad? Pero le estoy poniendo mi ejemplo. Y dije, bueno, 1 hora. Decía yo, no, hombre, pero ¿y cuando ya se me acabe, qué voy a hacer? Hermano, llegué ese día y empecé a orar, cuando me dijeron, ya se me había pasado la hora. La disposición del corazón, no porque sea yo, hermano, la misericordia del Señor. Pero cuando nosotros tenemos incapacidad para orar, hermano, empiezan a orar y empieza la cabeza, ¿verdad? Yo, hermano, tengo el testimonio y siempre se lo digo a quien yo puedo. La mamá de mi mamá, mi abuela, ella oraba horas. Y a mí me encantaba dormirme con ella. Porque cuando ella oraba, hermano, no oraba en silencio, ¿verdad? Ella oraba, Padre, yo te pido por tal y tal y tal cosa. Y hablaba fuerte, nada, que como estaban durmiendo los demás, ella no iba a orar. Y a mí me encantaba, hermano, porque ella hablaba y yo, quedaba, pero mire, bien incapacitado aquel, ¿va? Pero oraba, yo me despertaba y seguía orando, me dormía, seguía orando, me despertaba y seguía orando. Hermano, tenía una oración ella, y sigue todavía. Ahora no puede hablar, pero sigue orando. Pero a veces nosotros, hermano, en las cosas tan sencillas hemos sido incapacitados por la culpa. ¿Cómo le voy a hablar yo al Señor si cómo soy? ¿Cómo me voy a atrever yo a decirle al Señor, Padre, gracias, y si he sido mal portado? Pero primero arreglemos las cosas. Entonces, imagínense si para orar, para adorar, levante sus manos por aquí, ¿verdad? Como que no se han echado desodorante, ¿verdad? Por aquí, hermano. Con pena. Cuando hay libertad, hermano, usted levante, no le está viendo si el hermano a la par está ahí preocupado. Entonces hay incapacidades para alabar, para adorar, para orar, para escuchar, hermano. Es que el Señor a mí no me habla. Fíjese, hermano, que yo estoy esperando que el Señor descienda y se me presente ahí, ¿verdad? Si todos los días nos habla el Señor. A través de todo, hermano. A mí el Señor me habló a través del hermano de las ofrendas, del hermano que estaba dirigiendo. El Señor me habló ahí. A veces nosotros decimos, hermano, es que yo quiero que me diga, mira, fulano de tal dice el Señor, ¿verdad? Y si el Señor nos habla así, ay, el Señor me exhibió. De verdad, de verdad. ¿Por qué? Porque estamos incapacitados para recibir la palabra. Entonces, cuando viene el escuchar, si no se escucha, estamos incapacitados para obedecer.
Y ahí viene lo duro, ¿verdad? Viene lo duro porque si decimos, hermano, fíjese que hay que hacer tal cosa, depende, hermano. ¿Verdad? Depende. El que es obediente dice, no se preocupe, yo veo qué hago, esté tranquilo. Y ahorita que estábamos a las 3 aquí, yo me recuerdo, hermano, la iglesia empezó hace más de 27 años allá y los cultos eran a las 3 de la tarde. Y ahorita que estábamos viendo las incapacidades, yo me recuerdo que habían hermanos que solo llegaban, hermano, a media alabanza. No se diga en la adoración y en la prédica, ¿verdad? Pero habían otros hermanos metidos, recibiendo, decía, bueno, ¿y cuál es la diferencia? La capacidad, la sensibilidad. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entonces hay entonces una incapacidad para acercarse al Señor. Porque entonces podemos pensar que el Señor es un Dios que tiene una vara en la mano dispuesta para partírnosla en la espalda. En lugar de pensar que tenemos un Dios amoroso, que está esperando que nosotros entendamos nuestra condición, reconozcamos nuestra condición y le digamos, Señor, yo soy así, Señor, perdóname. Pero yo sé que tú me viste así y me amaste así. Entonces, cuando somos incapacitados, entonces, hermano, la acusación, la culpa, el no querer aprender, el no querer perdonar, el no dejarse corregir, el pecado y el ser dañado, son cosas que vienen así. Porque hay cristianos que uno no les puede decir nada, hermano. A ese hermano no le va a hablar muy fuerte porque se va. También tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? No ir y dañar, ¿verdad? Pero a veces nos volvemos criticones, ¿verdad? ¿Por qué no me llamaron al hermano? No, es que cuesta con él. En lugar de ser capacitados para restaurar, nos incapacitamos nosotros mismos. Es que no se le puede hablar, búsquele la forma. O por los que están casados, ¿verdad? Hemos encontrado formas de hablar, ¿verdad? Hemos encontrado formas de decir no. O no hay hermanos casados aquí, ¿verdad? O a todo le dicen sí. Sí, no, hermano, ¿verdad? Vamos a hablar con ustedes al terminar el servicio, hermano. Entonces, para empezar a predicar, hermano, la culpa dice que es la responsabilidad a una norma con alguna implicación de consecuencia como castigo. Hicimos algo, fallamos en eso y viene una culpa. ¿O usted nunca tuvo culpa cuando falló en una clase en la escuela? ¿Por qué? Porque sabía que le iban a decir, pero si solo eso haces, no tenés nada más que hacer, ¿verdad? Y uno hermano con aquella culpa, ¿verdad? De que perdí, ¿verdad? Y en lugar de ser restaurados en alguna forma, ¿verdad? Acuerpados, éramos castigados. Y por eso nosotros seguimos con ese pensamiento de acusación. No le estoy diciendo que vaya a juzgar a quien lo hizo, no, pues hay que perdonar y hay que dejarlo, ¿verdad? También puede ser la culpa el daño, el resultado de un mal que es cometido contra otro. Es que fíjese, hermano, que fulano se fue a la iglesia por mi culpa. Vaya a pedirle perdón y va a restaurarlo, ¿verdad? Pide ayuda también. Pero a veces se ahoga uno en un vaso de agua por no tener la capacidad de buscar ayuda. Yo les decía a alguien la otra vez en un evento de jóvenes, les decía, vayan a ministrarse si tienen problemas, busquen ayuda. Si no pueden hablar con sus papás, vayan con el pastor. Si las niñas quieren, vayan con la pastora, pero busquen ayuda, porque si no se van a morir sin ayuda. Y los jóvenes tienen mucha culpa, viven con muchas culpas y con muchas acusaciones. Algo que a mí me llama la atención de Moisés, ya empezando a hablar como les había prometido, ¿verdad? Porque el tiempo, hermano, va tan rápido aquí. Yo no sé por qué aquí pasa el tiempo tan rápido, hermano. En Éxodo 2:11 dicen, aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró para todas partes y vio que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena, ¿verdad?
Vio que estaba sirviendo, iba a regañar a alguien, vio para todos lados no estaba el pastor y lo regañó, ¿verdad? Esto es solo para poner contexto, ¿verdad? Y recuerda que al siguiente día había uno de los hermanos de él riñendo. Y empezaron a reñir y él le pregunta que por qué golpeaba a su prójimo. Y le respondieron, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. A ver, que viene, esto está bonito, hermano, aquí es donde se pone bonito esto. Porque si él mismo le dice, recordarán que también después hubo una rebelión contra él que le dijeron, ¿en qué te ha puesto sobre juez sobre nosotros? Y pues usted sabe lo que pasó. Pero lo que me llama la atención es que Moisés tuvo miedo. Una de las cosas que trae la acusación es miedo. Dice la palabra del Señor que Él no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una de las cosas que echa fuera el temor es el amor. Pero como estamos tan atemorizados por la culpa, no, es que yo no lo puedo decir porque si lo digo me van a castigar y va a ser peor. Hace un par de días se veía una noticia en Guatemala de una muchachita que murió porque el novio la violaba y le dijo que si le decía a los papás la iba a matar a ella, a su hermano. Entonces mejor se suicidó porque para qué iba a seguir viviendo, y dejó la nota. ¿Hasta dónde llega el miedo y la culpa? Uno lo ve tan arriba, lo ve uno como que no tuviera una consecuencia tan grande, pero la culpa tiene una consecuencia tan grande que puede separarnos del Señor por un pensamiento que nos puede destruir. Él tuvo miedo. ¿Estaba haciendo algo malo él defendiendo a sus hermanos? No. Pero los otros, ¿cómo lo acusaron? Moisés era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Era de la familia del faraón. Entonces la culpa a él lo incapacitó. Entonces, la incapacidad que tuvo él por la culpa lo llevó bueno, dentro del propósito del Señor también, ¿verdad? Pero lo llevó al desierto, lo llevó a un lugar en donde él se escondió. Entonces una de las cosas que hace el que tiene culpa es esconderse. Hubo un problema, ¿verdad? En la iglesia, y los involucrados no se le asoman al pastor, ¿verdad? Ahí viene el pastor, me voy por el otro lado, ¿verdad? Y si vienen por aquí me pego a la pared para que él pase y no me mire, ¿verdad? En lugar de buscar la restauración. Entonces cuando venga una culpa en nuestra vida, recordemos, si solo tengo la culpa, va a venir el temor con ella, va a venir la acusación y puede venir una deshabilitación para mi vida, ¿verdad? Que ya me va a dejar decir, no hombre, si ahí nunca me ayudaron, ahí nunca hicieron nada, ¿verdad? Porque no logra ver por su misma incapacidad que ni siquiera buscó ayuda. Los que se incapacitan siempre acusan a otros y nunca, hermano, asumen la responsabilidad. Porque la responsabilidad, hermano, asumir la responsabilidad quiere decir que yo estoy aceptando mis hechos. Y delante del Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces uno tiene que dar ante el Señor y decirle, bueno, yo hice, pero ya no voy a hacer. Y la incapacidad por la culpa, entonces, hermano, puede traer un temor a nuestra vida que no nos va a dejar hacer nada. Y este año es el año de la recuperación. Y hay mucho cristiano, hermano, que está culpado, como le decía al principio. Tiene culpa. Y es una carga muy grande. Y no crea que es una culpa de ayer, es una culpa de años. Yo he conocido personas que tienen culpa de antes de venir al Señor. Y le digo, ¿por qué? Es que fíjese que yo no me perdono, pues perdónese. Es que fíjese que yo no lo perdono, pues perdónelo. Es que fíjese que es que él me dijo, ya suéltelo. Déjelo ya, deséchelo. Es que yo le fui a pedir perdón y no quiso, pues ya que quede en él. Pero hay culpa, es que yo fui y no se pudo. Pues, trató, hizo lo que
pues ya, dígale, Señor, yo hice lo que debía hacer, no quiso, pues yo, Señor, me desligo de esto, yo no quiero ninguna culpa, ninguna acusación, porque yo ya traté. Tampoco era tocar el timbre y salir corriendo, ¿verdad? Pero bueno, sigamos, hermano. Éxodo 3:2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y le miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es que esto es lo que nosotros muchas veces queremos, ¿verdad? Que el Señor se me manifieste, hermano. Que yo quiero que el Señor me hable, hermano. Yo quiero que el Señor en un sueño me diga, siervo mío, yo soy tu Dios, ¿verdad? Y tal vez al otro día vamos a levantar, tuve un sueño, comí mucho frijol la noche, hermano, soñando yo que me estaban diciendo. No vamos a entender, porque como hay una incapacidad para no ser enseñados, entonces puede caer en esto. Entonces cuando el Señor habla y dice, entonces Moisés, iré ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. En el 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, o sea, lo atrajo, hermano. Mire qué tremendo, lo atrajo. Porque no haber sido la primera zarza que él miraba que se quemaba. Él lo que dijo es, ¿por qué no se quema? Entonces lo atrajo el Señor. Mira qué hermoso es el Señor. Aun cuando hay acusación, y el Señor nos atrae, hermano. Y iba a ver, y en medio de la zarza le dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y le da instrucciones. Mire qué tremendo. Le da instrucciones. No te acerques. Quita el calzado de tus pies. ¿Se da cuenta cómo le da instrucciones? ¿Verdad? ¿Va conmigo todavía? No lo he dormido, ¿verdad? Que me dijeron que si lo dormía yo lo tenía que despertar. No te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que el que estás es santo. Le estaban haciendo ver, no es cualquier lugar como el que has caminado. No es cualquier lugar como el que te has acercado. Esta es una dimensión diferente, Moisés. Aquí no es como en donde tú te has desenvuelto. Aquí vas a venir a algo que es diferente. No puedes caminar de la misma manera en que caminaste de afuera. Tienes que cambiar tu caminar acá. Eso le estaba diciendo. Entonces cuando el Señor le habla, le dice, yo soy el Dios de tus padres. El Señor le puso todas las credenciales, por si él no entendía. Yo soy el Dios de tus padres. Yo sé quién eres tú, pero tú no sabes tal vez quién soy yo. Cuando el Señor entonces le muestra a él, pero mire qué tremendo, porque le muestra a él para decirle un propósito sobre él y qué era lo que él debía de hacer. Le dice, mira, no te he visto a ti, he visto la aflicción del pueblo. No le está diciendo sobre él, no le dijo, ay, pobrecito Moisés, estás bien acusado. Ay, pobrecito Moisés, te veniste escapando, ¿verdad? Pobrecito. No, es que el Señor no quiere que nos victimicemos. Porque el que se victimiza nunca va a salir de la condición. ¿Verdad? Nunca va a salir de la condición. Y una de las cosas, hermano, que cabal el hermano lo decía cuando estaba dirigiendo, decía, Señor, este hermano sí está en el mismo sentir. Decía que la vergüenza, acerquémonos sin vergüenza delante del Señor. Porque, hermano, él se tuvo que acercar delante del Señor, y tal vez cuando se iba a acercar delante del Señor se recordó. Dijo, pero ¿cómo voy a acercar yo delante del Señor si yo tengo sangre en mis manos? Entonces, sin vergüenza, hermano. Por eso es que nosotros dice la palabra del Señor que nos debemos acercar confiadamente. Usted entra a su casa, ¿cómo entra usted a su casa, hermano? Permiso, disculpe, ¿verdad? ¿Así entra usted a su casa? Solo entra y lleva el zapato por allá. No, ese es desorden, ¿verdad? Se quita los zapatos ahí, los pone, entra tranquilo, se quita sus cosas, se sienta en su sillón, levanta sus pies y tráigame agua, un cafecito, algo, con confianza. Va a la refri o pide permiso para ir a la refri. ¿Por qué? Porque tiene confianza. O le da vergüenza decir, deme otro plato, por favor, en la cena. No. Porque si les da vergüenza, no les dan. Si no les dan, hágame favor de pasarme ahí el dato, por favor. Entonces, cuando el Señor le habla a él, le empieza, no se enfoca en su incapacidad, sino dice, mira, tú eres capaz de hacer tal cosa a través de mí. Yo he visto que el pueblo de Israel ha sido oprimido.
Yo he escuchado su oración, yo he escuchado lo que ellos están pasando y necesito de alguien capacitado para ir y hacerlo. Y Moisés incapacitado, ¿no? Porque es que el Señor no nos ve, hermano, como nosotros nos vemos. El Señor no nos ve como el mundo nos está viendo. El Señor nos ve como un producto terminado, hermano. Porque si no, yo creo que el Señor ni se detendría a vernos. El Señor nos mira y dice, no, es que aquí, yo lo miro aquí. Y uno a veces, no, Señor, pero es que yo no puedo hacer nada. Aún. Es que, Señor, todo lo que yo hago me sale mal porque lo haces sin mí. Señor, es que todo lo que yo hago, Señor, siempre se viene abajo porque no me has puesto en tus planes. Entonces, cuando el Señor le dice, yo he escuchado el clamor de los hijos de Israel y ha llegado delante de mí y también he visto la opresión de los egipcios, entonces el Señor le da instrucciones a Moisés, así como se las dio a Abraham. Miren qué tremendo. Por eso le hablaba de Abraham al principio, así como se las dio a Abraham. Le hace ver el lugar en donde está. O sea, lo ubicó, pues. Dijo, mira, no estás en el desierto, estás en un lugar en donde yo estoy. Y no es cualquier lado, es un lugar santo. Entonces le dice, debes de quitar tu calzado, cambia tu caminar. Entonces se le manifiesta. Se le manifiesta. Y a veces el Señor se ha acercado a nosotros, nos ha mostrado dónde está, nos ha dicho, este es el lugar que yo tengo preparado para ti. ¿Será, Señor? Pues si ni me habla nadie. Ni me habla nadie, hermano. ¿Ya le habló usted a alguien? No, como no me hablan, yo no les hablo. ¿Verdad? Quite la timidez, ¿verdad? Pero en un partido de fútbol ahí sí, gol, ¿verdad? Y abraza al de a la par, ¿verdad? Aunque no lo conozca. Entonces, cuando se le manifiesta, le envía a cumplir una misión. Y esta comisión que él tenía, pues también, al poderlo ver que era capaz, le dice, vas a ir. Mira, te lo estoy contando a ti, ¿verdad? No se lo estoy diciendo a Juan para que lo oiga Pedro, se lo estoy diciendo a ti para que lo hagas. Cuando el Señor se va a manifestar a nosotros, nos lo va a decir a nosotros. Pero si hay culpa, entonces puede venir una palabra, hermano, una profecía o algo y puede decir, ay, pobre para el que le están diciendo, ¿verdad? Ese sí ha de estar mal. Aunque sepamos que es para nosotros. ¿Verdad? Ah, la pobre, ¿verdad? Ese hermanito, sí, que el Señor lo bendiga. Porque no se ha ubicado. No saben dónde está. Por eso es que a mí me llamó la atención que cuando le habló, lo ubicó. Dijo, aquí estoy yo. Y tú estás aquí conmigo. Y tu condición, tú sabes tu condición. Yo no te voy a hablar de tu condición. Yo te voy a hablar de lo que puedes hacer. Porque, hermano, como que para nosotros es lógico, pues pienso yo, pues, para nosotros es lógico decir, bueno, entonces si yo estoy en el Señor, puedo acercarme al Señor. Puedo ser restaurado en el Señor. Puedo ser consolado en el Señor. Puedo encontrar apoyo en el Señor. Para mí, yo pienso, hermano, perdóneme, que eso es lógico. Pero usted va a decir, hermano, sí, porque usted está bien. Claro. O le va a decir al hermano a la par, sí, porque usted es feliz. ¿No dice la palabra del Señor? Dile al justo que le irá bien. Ah, sí, pero es que hay que ser justo. Entonces hay que cambiar conductas. Hay que cambiar pensamientos. Entonces cuando a mí me llama esto mucho la atención, hermano, porque entonces le dice, mira, yo vi a mi pueblo, vas a ir y yo voy a estar contigo. No dice, anda y me contás cómo te va. No, si el Señor te trajo, es porque el Señor te vino a ubicar. Y porque se va a manifestar. Y porque te va a respaldar. Pero también te va a enseñar. Te va a corregir. Te va a instruir. Entonces hay que aprender a oír. Y para poder oír hay que reconocer. Yo conozco, mire, en mi rancho hay personas que a mi papá, yo como es mi papá, le digo papá, ¿verdad? Pero
aparte que es mi apóstol, pero hay mucho hermano, ¿verdad? Hermano, en esa dimensión lo ven. Pastor, en esa dimensión lo ven. Apóstol, en esa dimensión lo ven. Cuando uno entiende eso, ay, yo estoy, ¿cómo le fui a decir yo a él así, verdad? No lo reconocía. ¿Sí me entiende? El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Entonces, muchas veces el reconocimiento va después de una actitud correcta también. Es que usted es mi papá. Ah, bueno, está bueno. A la primera regañada se va. No era papá. No lo estoy acusando. Estoy haciendo ver una actitud incorrecta cuando no hay un reconocimiento. ¿Por qué nosotros seguimos regresando a nuestra casa aunque nos hayan dado, hermano? ¿Verdad? Es que no tenía otro lugar a donde ir, ¿verdad? También. Pero reconocíamos a nuestros papás. Aunque nos dijeran, a mí me va a doler más que a ti, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso posible, Señor? O sea, que le están pegando es a mí. Pero el Señor nos ha llamado, hermano, para ser corregidos. Entonces cuando le dice, yo le resumí todo esto en lo que vamos a ver ahorita. Entonces le dice, ven por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Lo vuelvo a repetir, no le estaba viendo su condición, aunque tenía una incapacidad. No le estaba viendo su condición, le estaba diciendo lo que podía hacer. En el 11 le dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Se da cuenta? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de... ¿Quién soy yo, Señor, para adorarte? ¿Quién soy? Mira de dónde me sacaste, con más gratitud. Pero como hay una culpa, no se puede. ¿Quién soy yo? Y en Hechos 7:22 dice la palabra del Señor, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso. ¿En qué? En palabras y en obras. O sea, no era cualquiera. Si lo ponemos en otras palabras, Moisés sabía cómo hablarle a ellos, pues. Sabía cómo hablarles, porque sabía de qué forma hablaban ellos. Por eso a Daniel también fue instruido en todas las cuestiones del reino para que pudiera hablar correctamente delante del rey. Pero él fue instruido en cosas del reino y sabía cómo hablar el lenguaje de ese reino. Sabía cómo actuaban. Sabían cómo atacaban, hermanos. Él sabía todo. Y él delante del Señor, ¿y quién soy yo, Señor? Si hubiera sido el Señor, le ha hecho un amargado a Moisés. ¿Verdad? Porque él mismo estaba despreciando lo que el Señor estaba haciendo. Una de las cosas que podemos ver entonces es que para quitar la culpa, el pueblo de Israel hacía algo. Primero, había un sacrificio por la culpa y por el pecado. Qué tremendo, eso me llamó la atención, porque pecado y culpa tenían que ir de la mano. Porque si no había, hermano, culpa, quería decir que ya ni siquiera se había dado cuenta que había pecado. Bueno, aquí hay otra cosa que debemos de diferenciar, ¿verdad? En nosotros no puede haber culpa, pero sí puede haber redargüimiento. Debe venir el Espíritu Santo y decirnos, eso que estás haciendo es incorrecto y debes hacerlo de esta forma. El acusador va a decir, ¿ya viste? Y no que muy santo, pues. Y no que muy levantador de manos. Y no que muy saltarín, que danzarín, ¿verdad? Así es como se maneja en el mundo espiritual esto, ¿verdad? Y no me dejará mentir. Entonces, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será el sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y por eso es que muchas veces, hermano, cuando no puede vencer la culpa, deben buscar ministración. Hermanos que llevamos 25 años de casados con mi esposa, pero 12 no nos hemos hablado. Aunque suene increíble, hermano, pero hay matrimonios que le puede servir la esposa y no le dirige la palabra. Eso solo pasa en mi rancho.
Por eso cuando usted pueda, ore por ellos, hermano. Isaías 6:6. Y voló hacia mí uno de los serafines. Mire qué tremendo. Estamos hablando de quitar la culpa, ¿verdad? Primero que había un sacrificio. Y nosotros sabemos quién fue el que hizo el sacrificio por nosotros, ¿verdad? Entonces, después, miren, me llamó la atención esto porque dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y en el 7 dice, y tocando con él sobre mi boca. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. La hermano, ¿usted se imagina eso? Y limpio tu pecado. Hermano, y nosotros ahora, esto es extraordinario, ¿verdad? Que uno pudiera decirle, hermano, yo vi que un serafín vino y me puso un carbón en mi boca y yo sentí, hermano, que algo cambió en mí. Pero nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono del Padre hoy y decirle, Señor, tal vez por lo que yo digo, tengo culpa. Tal vez con mis palabras yo he dañado. Porque usted se da cuenta que primero fue el sacrificio, pero también ahorita estamos viendo que le tuvo que tocar la boca. Muchas veces, hermano, hablamos sin pensar y dañamos. Y después decimos, pero yo tampoco era para tanto, ¿verdad? No, hombre, si no era para tanto, pero entonces hay que reconocer entonces. Ay, hermano, tan rápido, ¿verdad? Yo creo que los hermanos desde allá me están moviendo el tiempo. Miren, Deuteronomio 21:9 dice, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti. ¿Cuándo? Cuando hiciere lo que es correcto ante los ojos de Jehová. Van tres cosas que vamos viendo. Espero que vaya todavía conmigo, ¿verdad? Ya le dije, yo me voy entendiendo calidad, hermano. Primero, el sacrificio. El sacrificio en la cruz del Señor, hermano. Él cargó con nuestras culpas. Hermano, Él se hizo maldición por nosotros. Él, hermano, dice que por sus llagas nosotros somos sanos. Ahí tenemos todo. Pero también debemos entender que Él pudo haber hecho sacrificio, pero si nosotros no lo entendemos, entonces lo menospreciamos. Tampoco vamos a decir que no pecamos, porque si decimos que no pecamos, hacemos mentirosos al Señor. Pero el entendimiento es decir, yo sé que he fallado y puedo acercarme. Entonces cuando me llamaba la atención porque dice, cuando hicieres lo que es correcto. Entonces el que hace lo que es correcto es porque tiene un entendimiento de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Pero mire, voy a poner este ejemplo. ¿Usted alguna vez se quemó con una vela? Y le habían dicho que no la tocara. ¿Y por qué la tocó? Para ver qué se sentía, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Nos quemamos con una vela y siempre era que se miraba tan bonita, ¿verdad? Y nos quemamos. Y después de que nos daban de plano, ¿verdad? Nos curaban. ¿La volvió a tocar? ¿Por qué? Porque había aprendido la lección. ¿Fue enseñado a las buenas o a las malas? A las malas. Pero nosotros en el Señor debemos ser enseñados a las buenas. ¿Cómo es a las buenas? Siendo obedientes a la instrucción, oyendo la instrucción con oídos de obediencia. No vaya a hacer esto porque pasa esto. Ok, ¿para qué lo averiguo? Yo siempre pongo la vela porque ese es infalible. Todos se han quemado con una vela o con la cera de la vela. Muchas veces nosotros, el Señor nos dice, no hagan tal cosa, yo voy a probar, ¿verdad? Es que, hermano, yo ya oro, ya predico, con más razón huya. Con más razón huya. Sea prudente. Entonces, una de las cosas que a mí me llamaba la atención de esto es que se quitará la culpa, pero cuando hagamos lo que es correcto. Pero el que no es enseñado no sabe qué es correcto y qué es incorrecto.
O puede haber otra cosa, que busque una enseñanza conforme a su corazón. Entonces todo va a ser bueno y nada va a ser malo. Por eso el que encuentra, hermano, un ministerio, el que encuentra un ministro, un padre y lo reconoce, entonces entiende, él me lo está diciendo por mi bien. No importa que yo no quiera. Yo siempre cuento que a mí el Señor me enseñó la obediencia a las malas. Y le decía a los jóvenes en una ocasión, yo tenía un tubo de PVC, esos que sirven para el agua, y un 5, una canica de vidrio, un círculo de vidrio, pues para que usted se haga la idea, que en mi país jugábamos con eso. Y éramos buenos, ¿verdad? Y yo lo tenía en ese tubo y lo jalaba y lo topaba en los dientes. Y mi mamá estaba ahí en el cuarto y me decía, no lo hagas porque te vas a ahogar. Y yo dije, la última. Y adivinen qué pasó. Me ahogué. Y mi papá tuvo que meterme el dedo y me sacó la canica de la garganta. Si no, no estaría aquí para contarla. Yo era un Esteban, yo vi el cielo abierto. De verdad. Mi mamá dice que soy muy dramático. Pero hermano, yo no miraba otra cosa que no fuera blanco. Dije, plano, estaba entrando en la presencia del Señor. Pero hermano, yo cuando respiraba me topaba arriba. Y cuando soltaba el aire me topaba abajo. Entonces no había paso de aire. Después de eso mi mamá me decía sí, era sí. Después de eso mi mamá me decía no, era no. Si nos dicen algo, es por nuestro bien. Y a veces, hermano, aunque sea duro, hay que meditarlo. Siempre oigamos la instrucción con un corazón entendido. Si me lo dijo, es por algo. Y llegar y decirle, Señor, muéstrame si en realidad soy yo. Y si no soy yo, también revélale a Él que no soy yo. Pero yo con un corazón entendido, yo voy a tratar de cambiar esto. Entonces, para quitar la culpa, hay que hacer lo que es recto delante del Señor. Llevamos 3, ¿verdad? Miren lo que dice en Éxodo 3:12. Y Él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Miren, hermanas, que esto es hermoso, porque el Señor dice, contigo estaré yo en la angustia. A veces decimos, hermano, yo no quiero hacer eso porque es difícil. Hace muchos años, hermano, llegó uno de los apóstoles de la misión. Y yo estaba en mi proceso, hace más de 20 años tal vez, o unos 20 años. Llegó y me dijo, ya estoy grande, va. Ahí también me di cuenta que mejor no me hubiera hecho cuántos años. Llegó, hermano, yo estaba en un proceso de amargura ahí y me dijo, lo último que quiero hacer en la vida es ser pastor. Y se empezó a reír, hermano. Pero a reírse a carcajadas. Qué abusivo, le dijo. ¿Cómo se va a reír de mí? No, me dijo, es que yo dije lo mismo, me dijo. Pero te voy a ahorrar el tiempo, que a mí me costó entenderlo. Y yo me le quedé viendo y me dijo, mira, hay 2 cosas. Una, o te rendís o te hacen rendirte. En la primera no vas a sufrir, ni te va a doler, porque vas a decir, Señor, ya me rendí, haz lo que tú querrás y yo le entro. Pero en la otra el Señor te va a apretar y te va a apretar y te va a apretar hasta que digas me rindo. Y después lo vas a tener que hacer y después vas a tener que curarte. Yo le dije, bueno, entonces con la primera me quedo. Muchas veces, hermano, cuando el Señor nos dice, yo voy a estar contigo, pero es que tú no ves, Señor, lo que viene. Yo voy a estar contigo. No, pero es que mira, Señor, hay un proceso que debemos hacer antes. Hay que sanar. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviré sobre este monte. Imagínense, hermano, qué tremendo, porque no le dijo, mira, cuando vayas va a haber una señal de que voy a ir contigo. Le dijo, cuando salgas con el pueblo. Usted se imagina que le dijeran, mire, hermano, va a ir a Los Ángeles y cuando regrese entonces se va a dar cuenta que lo que yo le dije era cierto. Sí, pero ¿cómo vas a saber que lo hice bien? Va a comprarme unas donitas pues allá y cuando venga yo le voy a decir si esas eran las que yo quería. Y qué donas, hermano, hay un montón, ¿verdad? Y en Los Ángeles y si son las que yo no quiero, libre de gluten, de azúcar, ¿de qué quiere, verdad?
pues sí, porque hermano, yo soy mero, en mi cabeza es una película cuando yo trato de entender las cosas que pasan, porque yo trato de ver todas las opciones y digo, a la si yo fuera, y el Señor me hubiera dicho, anda, y cuando regreses, aquí esa va a ser la señal que aquí van a servir en este monte, y en el camino. Pues por eso es que el Señor le habla a él, y por eso en el verso 13 le dice, dijo Moisés a Dios, he aquí, llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le voy a decir yo? O sea que él no conocía a ese Dios, porque si usted se da cuenta en ese verso dice, el Dios de nuestros padres. El que está dañado no reconoce a Dios. Cuando nosotros adoramos, reconocemos lo que el Señor es. Entonces les digo, papito, tú eres hermoso, tú eres majestuoso, tú eres digno, porque reconocemos. Cuando alabamos, reconocemos lo que el Señor ha hecho. Pero el que no sabe quién es su Dios, ni siquiera agradece. Por eso el Señor le tuvo que hablar a él de esa manera, para que pudiera quitar su incapacidad con un respaldo, hermano. Es que el Señor es misericordioso, a pesar de la condición, hermano, le tuvo que dar un respaldo. Pero una de las cosas que yo veo en esto y que es algo que el cristiano debe entender, y tal vez con esto vamos a ir terminando porque el tiempo ya casi se nos fue, o no sé cuánto tiempo me quede más, ¿verdad? Pero Isaías 53:5 dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Pero el cristiano, esto no es para manosearle el alma, hermano, de ninguna manera. Esto es para que nosotros lo tengamos en nuestro corazón y la certeza de decir, no, yo no necesito la culpa, porque el Señor cargó mi culpa. Yo no necesito la acusación, porque Él fue acusado por mí. Lo que yo debo entender es que me debo de acercar. Y esta versión me gustó mucho porque dice, pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaron. Qué tremendo. Eran nuestras rebeldías lo que lo traspasaron, y nuestras culpas las que lo trituraban. ¿Nuestras qué? Culpas. ¿A quién? Al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos decir hoy, Señor, yo en tu sangre soy libre de culpa. Yo en tu sacrificio soy libre de acusación. Yo en tu sacrificio, Señor, soy habilitado para hacer lo que tú quieres en mi vida. A mí me llamó la atención eso, porque Él sufrió el castigo por nuestro bien, y con sus heridas nos sanó. Entonces yo veo un Moisés, hermano, en ese proceso. Incluso si usted sigue leyendo en Éxodo, y tal vez lo ha leído muchas veces, cuando el Señor le dice, vas a ir a hablar, y le dice, Señor, yo soy tartamudo. O sea, cada cosa que le decía el Señor, le decía, yo tengo un problema. ¿Y será que existen cristianos así, hermano? Vamos a hacer una vigilia, hermano, pues yo me duermo a las 9. Vamos a danzar, me duele la rodilla. Vamos a adorar, no me sé las canciones. Fíjese que vamos a hacer un ayuno, tengo gastritis. Hay cristianos, Moiséses, sin rehabilitación, ¿verdad? Porque después Moisés, hermano, después Moisés son otros 20 pesos. Pero hay cristianos que se ven en esa actitud porque no han entendido que necesitan una sanidad en su corazón para poder avanzar. No importa cuántos años tengamos en el Señor, no importa si venimos ayer al Señor, no importa si fue hace 10 años, 20 años, 30 años, no importa si alguien me está viendo y se apartó del Señor, no importa. Lo que importa es hoy decirle al Señor, Señor, yo estoy en esta condición y no quiero que la culpa me quite el gozo de mi salvación. Yo no quiero que la culpa me quite la bendición de poder hacer tu obra, Señor. Que la culpa me quite la bendición de poder cumplir esas promesas que tienes preparadas para mí. Porque usted se imagina ser presentado delante del Señor y que nos diga, siervo bueno y fiel,
haz adelante, lo hiciste. Y que llegamos y le digamos, Señor, yo nunca pude porque tú nunca me hablaste. ¿Cómo no te fui a hablar? ¿Te recordás de tal persona que te llegó a decir? Sí, ahí te estaba hablando yo. ¿Te recuerdas en la situación? Ahí estaba yo. No te vi, Señor. Esas son cosas que tal vez el cristiano en este tiempo ha estado perdiendo, porque como ahora es un cristiano online, le tiene más miedo al COVID, hermano, que al infierno. Muy machetero, ¿verdad? No. Perdóneme, hermano, perdóneme. No. Pues le tiene más miedo que estar con nosotros en la iglesia que ir al súper, que ir al estadio, ¿verdad? Le tiene más miedo, hermano, estar juntos con nosotros que ir a los lugares donde hay más aglomeración. Y sin mascarilla anda, hermano. Es que como es al aire libre. O sea, yo estoy hablando de mi rancho. Ya se lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Para que no me diga. Pero allá conmigo, hermano, en el mercado está una de gente. Y ahí están. Y en la iglesia no, porque es un punto de infección. Entonces pierden la comunión con el Señor. Dejan de ser instruidos, dejan de ser fortalecidos, dejan de ser redarguidos. Entonces empiezan a incapacitarse. Amén. ¿Sí me entendió, verdad, hermano? Entonces quisiera dejar en su corazón esto hoy. Con la ayuda del Señor, hermano, quisiera dejar esto en su corazón. Primero, que el Señor fue enviado a nosotros. Esto es del resumen que yo le había hecho del Éxodo 15 al 18. Pero el Señor fue enviado a nosotros para poder quitar nuestras culpas. Así como fue enviado Moisés a ese pueblo. Primero le dijo, reúne a los ancianos. Diles que me ha parecido a ti. Mire qué tremendo. O sea, que si nosotros tenemos hoy una culpa, poder ir y decirle, Señor, si yo me tengo que reconciliar con alguien, yo lo voy a hacer. Y le voy a decir, el Señor me habló. Y se me apareció y me dijo. Por un hermano que, como se tardó en predicar, pero me dijo. Yo he visto, mire lo que lo dije, Señor, lo que ellos hacen. O lo que les hacen a ustedes. O sea, no crea, hermano, que el Señor no sabe que hablan de nosotros, que nos dicen, que nos calumnian, que nos chismean. Pero el Señor no se va a detener para decir, ay, pobrecito, no puedes. El Señor no se va a detener, no va a decir, sigue adelante, no pongas oídos a eso, sigue adelante. Por eso es que Moisés dice que él caminaba como viendo al invisible. Pero no este Moisés, el Moisés que se le aparecía al Señor y le hablaba cara a cara, ese Moisés fue al Moisés que no había un enemigo que le pueda resistir. A ese Moisés era el que al Señor se le aparecía y le respaldaba. Mire lo que dice, los sacaré de la tierra de la aflicción, los llevaré a una nueva tierra, oirán su voz y ellos y tú hablarán con Faraón. Pongámoslo para nosotros hoy. El Señor, el Padre envió al Hijo para morir por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener una reconciliación con Él, para que la separación que había fuera eliminada y pudiéramos entrar confiadamente delante del Padre y poderle decir, Señor, aquí estoy, así estoy y quiero ser renovado. Así estoy, herido, enfermo, pero sé que en ti hay sanidad. Porque, hermano, yo le puedo asegurar a usted que el Señor lo envió a hacer algo que no hemos podido hacer, tal vez si me meto en el tamal. No hemos podido hacer porque tal vez nos hemos dejado deshabilitar por el enemigo. Mira, orá, levántate. Ay, Señor, qué cansado. Adorar, mira, aquí está una adoración, mira, dale. Ay, Señor, ahorita no tengo papel. Se me vuelve, mañana me la das. No, aproveche el tiempo de la visitación del Señor. Porque en este tiempo, hermano, la gloria del Señor va a ser mayor. Mire, no crea que el Señor no ha visto lo que le hacen. El Señor sabe lo que le hace. Pero, hermano, el Señor está con usted. Por eso es que les, mira, yo estoy contigo. ¿Para qué les haces caso? Como los niños. Dice mi hermano que yo soy feo.
¿Y qué le dice el papá? Igual es el feo porque es tu hermano. ¿Se quita la vida el papá o la mamá? No. En los niños sí. A veces el cristiano que ha sido inhabilitado se vuelve un cristiano berrinchudo. Que si el Señor no le da, se va. Si el Señor no le da, se pone morado. Y eso es una inhabilitación por la culpa. Amén. Entonces, quitemos la incapacidad de pensar por los demás. Yo le digo que voy a terminar, porque gracias a Dios no está mi hijo, porque siempre dice, decís que vas a terminar y no vas a terminar. Pero ahorita sí ya voy a terminar. La incapacidad de pensar por los demás. Es que él me está viendo porque de plano le fueron a decir que yo dije de él. Ahora, hay culpa. Es que de plano él no me habla porque tal cosa. Es que de plano él no se acerca porque de plano le fueron a decir que yo. Es una culpa. Eliminemos la incapacidad de pensar por los demás. Es que de plano él no me habla por. Es que de plano él no viene por. No, acerquémonos. Muchas personas que me han dicho, usted tan creído que se miraba cuando lo traté. Buena gente. Porque uno tiene prejuicios. Eliminemos los prejuicios, dejemos de pensar por los demás. Y ahora sí ya terminemos. Para poder eliminar la culpa, debemos eliminar el miedo. El miedo. ¿Miedo de qué, hermano? De adorar con libertad. ¿Miedo de qué? De orar. ¿Miedo de qué? De alabar. ¿Miedo de qué? De danzar. ¿Miedo de qué? De ser enseñados. ¿Miedo de qué? De escuchar. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? De una buena regañada, hermano. Hermano, ¿quiere hablar con usted el pastor? Ay, ¿y ahora qué hice? ¿O no? Hermano, yo conozco mucho. Hermano, dígale al hermanito que venga un ratito, necesito hablar con usted. ¿Y ahora qué hice, pastor? Nada, solo te quería pedir favor y tal y tal. Ah, bueno, yo pensé que me iba a regañar. ¿Sí o no? ¿Por qué tenemos ese miedo? ¿Hay culpa? Entonces, eliminemos esa incapacidad de podernos acercar confiadamente al Padre. Oremos, alabemos con libertad, sin miedo. Ministrémonos sin miedo. Pidamos consejo sin miedo, pero obedezcamos el consejo. Porque si no obedecemos, estamos pidiendo una opinión. ¿Verdad? ¿Usted qué opina de tal cosa? Ay, me gusta, pero hay mejores. Ah, bueno, una opinión. Mire, usted que me aconseja que hagas esto, esto y esto y esto. Entonces, quitemos el miedo de lo que nos ata. Si tenemos en nuestro corazón una atadura, digamos, Señor, hoy quiero ser libre de la atadura. Si tenemos un rencor en nuestro corazón, digamos, Señor, yo quiero ser libre de ese rencor. Si tenemos, hermano, cualquier daño en nuestra alma, digamos, Señor, yo sé que tú conoces cómo estoy, pero yo hoy reconozco cómo estoy y quiero ser libre de esto. Amén. Si nos puede acompañar el hermano del teclado, yo quisiera que usted se pusiera de pie ahí en su lugar y que le podamos decir al Señor hoy, Señor, por favor, quita de mi vida la incapacidad, quita de mi vida la culpa, quita de mi vida, Señor, esos pensamientos que no me dejan, Señor, ver el propósito a través de esto. Yo sé que tal vez en este tiempo estás pasando alguna dificultad, algún problema, y que hoy le digas al Señor, Señor, yo sé que en medio de esto tú estás. La palabra del Señor dice que contigo estará Él en la angustia. Aunque tengas angustia, el Señor está contigo. Pero que hoy puedas eliminar la culpa de tu corazón y le puedas decir al Señor, Señor, hoy me despojo de la culpa, me despojo de la acusación, me despojo, Señor, de la condenación. Señor, si fue lanzado un juicio sobre mí, Señor, hoy en el nombre de Jesús es deshabilitado. Pero dígale al Señor hoy, Señor, yo quiero recibir, Señor, ese perdón en mi corazón. Yo quiero recibir, Señor, esa libertad en mi corazón. Señor, si no he tenido la libertad para adorarte, hoy, Señor, habilítame. Quítame, Señor, eso que me ata. Señor, si no he sido capaz de alabar, de danzar, de orar, Señor, hoy en el nombre de Jesús me despojo de todo impedimento
para poderte alabar, para poderte adorar, para poder orar, para poder leer tu palabra, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú llevaste nuestras culpas. Y hoy venimos delante de ti, Señor, porque necesitamos ser restaurados. Porque necesitamos, Señor, recibir ese perdón en nuestro corazón. Si es necesario que perdones a alguien, hoy dile, Señor, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Si necesitas reconciliarte con tu cónyuge, dile hoy, este es el tiempo de la reconciliación. Pero que no dejes pasar este tiempo que el Señor te está dando para poder eliminar de tu vida la culpa y tomar la libertad. El Señor está en este lugar hoy. Tu palabra dice que donde 2 o 3 están de acuerdo en su nombre, ahí está Él. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, suelta la culpa y la acusación. La palabra del Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si tú estás cansado de esa acusación, dile hoy al Señor, Señor, yo pongo delante de ti esta carga. Yo pongo delante de ti, Señor, este peso que me hacía ir tan lento, Señor. Tal vez habías tenido una inhabilitación, una incapacidad para poder ser enseñado. Dile, Señor, yo quiero ser enseñado. Yo quiero ser instruido. Yo quiero ser capacitado. Padre, dame oídos de hijo para ser corregido. Dame humildad, Señor, para poder recibir esa instrucción. Dame humildad, Señor, para poder reconocer mis errores. Padre, si me ha costado reconocer autoridad, dile hoy, Señor, ayúdame. Ayúdame a reconocer autoridad. Si no había reconocido autoridad, dile, Señor, yo hoy reconozco al siervo que has puesto en este lugar, al que me está enseñando, Señor, yo lo reconozco hoy. Tal vez se te había hecho difícil, o tal vez habías tenido prejuicios. Dile, Señor, hoy elimino los prejuicios de mi mente, de mi corazón. Tal vez no he servido, Señor, porque he tenido prejuicios. Tal vez, Señor, no he querido adorar porque yo he tenido prejuicios. Tal vez, Señor, no he querido servir porque he tenido prejuicios. Pero hoy, Señor, quita esos prejuicios. Yo estoy así, dile al Señor, yo estoy así, Señor, tengo esto, me pasa esto, Señor, no entiendo esto. Pero podemos acercarnos confiadamente delante del Señor y dile, Señor, yo estoy así, necesito de ti. Hoy necesito de ti, Señor, hoy necesito de ti. Hoy sé, Señor, que tú estás aquí, que tú me trajiste, Señor, porque necesitaba escuchar esto, porque necesitaba restaurar, porque necesitaba, Señor, recibir ese consuelo. Hoy dile, Señor, yo recibo esa paz. Yo recibo esa libertad. Yo recibo la justificación que hay en ti. Yo recibo, Señor, el entendimiento de que me puedo acercar a ti y que no voy a ser desechado. Yo recibo hoy, Señor, el entendimiento que puedo acercarme a ti, Señor, confiadamente. Hoy en el nombre de Jesús, quito de tu mente toda acusación, de tus oídos toda acusación, toda culpa, toda carga, incluso que tus padres hayan puesto sobre ti. Y si tú has puesto una acusación sobre alguien, dile, Señor, yo anulo esa acusación en el nombre de Jesús. Pero yo puedo ver hoy en el nombre de Jesús que hay muchos que han sido cargados o culpados por sus padres. Y yo te quiero decir hoy en el nombre de Jesús, acércate y dile, Señor, esa culpa no me corresponde. Yo quito de encima de mis hombros esa culpa. Yo quito de mi familia esa acusación, porque tal vez acusaron a tu familia de algo que no era. Y dile, Señor, yo hoy me libero de esa acusación. Yo quiero ser libre, Señor. Quita ese pensamiento erróneo que el enemigo había puesto en mí.
Quita ese pensamiento erróneo que el enemigo había traído a mi vida. Y dile: Señor, yo quiero adorarte con libertad. Y hoy vas a adorar con libertad. Tal vez adorar como en mucho tiempo no habías adorado. Tal vez no tienes la libertad de levantar tus manos, pero dile: Señor, yo me elimino la acusación de mi vida levantando mis manos. Señor, yo le demuestro a aquel que me acusaba que hoy estoy delante de ti justificado. Yo le demuestro a aquel que me juzgaba que estoy delante de ti justificado, porque a través de ti yo soy justificado. Porque a través de ti, Señor, yo encuentro esa justificación. Porque en ti encuentro el perdón. Dile: Señor, yo levanto mis manos en señal de que he entendido, en señal de que he reconocido, Señor, de que tú traes a mi vida la paz. Dile: Señor, yo recibo, Señor, yo recibo esa paz. Y elimino de mí, Señor, toda condena. Tal vez era para ti un yugo. Dile: Señor, yo me quito ese yugo. Yo elimino esa atadura en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy me declaro libre para adorarte. Y adora al Señor con libertad. Levanta tus voces, dile: Señor, yo reconozco, Señor. Reconozco lo que tú has hecho para mí. Dile: Señor, hoy soy libre. Hoy soy libre. Libre para adorarte a ti, para exaltarte a ti. Yo soy libre. Hoy soy libre. Libre para adorarte. Libre para adorarte, Señor. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy, Señor. Libre Libre soy, Señor. soy. Libre soy. No hay condenación para mí. En el nombre de No hay condenación para mí. No hay acusación para mí. Hoy libre soy. Hoy libre soy, Señor. Levanta tu adoración, dile: Señor, eres santo, eres eterno. Tú eres hermoso, precioso. Consolador, libertador eres tú. Eres quien trae sanidad, eres quien trae libertad, el que rompe las cadenas, el que rompe las cadenas. El que rompe ataduras, el que rompe ligaduras. En ti no hay condenación, en ti hay santificación. Hoy somos libres, hoy somos libres, hoy somos libres, Señor. Hoy le vamos a decir al Señor: Señor, yo he recibido la libertad que hay en ti. Recibo la libertad. Hoy he recibido la sanidad a mi corazón. Hoy he recibido la instrucción. Y hoy vas a adorar con la libertad que necesitabas adorar. Hoy vas a adorar con la libertad que habías estado esperando. Hoy vas a adorar con entendimiento y le vas a decir: Señor, tal vez no te había adorado porque había un prejuicio en mi corazón. No te había adorado, Señor, porque tal vez había una carga en mi vida que no me dejaba adorarte.
Hoy le vas a decir al Señor: Señor, yo soy libre. Soy libre para adorarte. Y vamos a adorar al Señor. Porque hoy vas a quitar la culpa de tu mente. Hoy vas a quitar la condenación de tu corazón. Hoy ni siquiera tu boca va a decir que en algún tiempo había sido condenado. Hoy en tus pensamientos son eliminados esas acusaciones en el nombre de Jesús. Y vas a adorar con libertad. Y vas a adorar con libertad. Y no solo hoy. Ese es el inicio de un tiempo en el que tú vas a ser un adorador como los que busca el Padre. Pero te es necesario reconocer quién es tu Dios. Te es necesario reconocer quién es tu Dios. Te es necesario reconocer quién es tu Dios para poderle adorar. Te es necesario decirle: papá, aquí estoy, papá. Aquí estoy, papá, necesitado de ti. Necesitado de ti. Aquí estoy, papá, porque sé que tú me has atraído para poderte ver como en realidad es. No como mi mente pensaba. No como mi mente pensaba que era buscarte. Sino que este tiempo sea un tiempo de visitación tuya para mi vida. Un tiempo de visitación para mi familia, para mi matrimonio. Oh, así es, Señor. Una administración de unidad. Así es, en el nombre Un de tiempo de restauración. Un tiempo de recuperación. recuperación. Un tiempo de recuperación. Un tiempo de recuperación, de restauración. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Oh, y está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Decláralo. Y está cayendo tu gloria, Señor, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo y está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, sanando heridas, levantando al caído,
sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Tú estás sanando las heridas, Señor. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Quisiera decirte, si hay alguien que quiera reconciliar con el Señor, este es el momento indicado. Si hay alguien que quiera reconciliar con el Señor y está en este lugar, que pueda pasar al frente para poder orar por él. Si hay alguien en el lugar donde estés, si nos estás viendo por las redes, si quieres reconciliar con el Señor o aceptar al Señor, yo te invito. Este es el tiempo de la recuperación. Si tú estás aquí y por alguna razón no quieres pasar, solo dile: Señor, aquí estoy, necesitado de ti. He entendido hoy que estoy necesitado. He entendido hoy, Señor, que apartado de ti nada puedo hacer. Solo te suplico, Señor, que puedas hacer en mi vida ese milagro del querer como el hacer. Que abras mis oídos, que abras mis ojos, que hagas mi corazón entendido, que me hagas diligente, Señor, en tu misericordia. Enséñame con misericordia, en el nombre de Jesús. Padre, que esta palabra sea sembrada en cada corazón, Señor. Así es. Padre, te ruego que puedas, Señor, auxiliarnos para que esta semilla que fue sembrada dé fruto, Señor, y que podamos ser hijos diligentes, que podamos ser hijos prudentes, que podamos ser hijos sabios, que podamos ser hijos que escuchan tu voz y que reconocen tu voz. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Padre, alabado y bendito sea tu nombre. Te damos a ti gracias, Señor. Reconocemos, Señor, que tu misericordia se ha manifestado en nuestra vida. Reconocemos, Señor, que tu amor ha sido derramado por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y una ofrenda de palmas al Señor.